Dios bendiga en esta tarde, hermanos. Entramos al mes de septiembre y iniciamos un nuevo bimestre en el año, pero también en el programa de predicaciones para este año en la iglesia. Y en este nuevo bimestre, mes de septiembre, mes de octubre, vamos a tener una serie de predicaciones que llevan como título general, que lo pueden ver ahí en sus boletines, página 4, en la parte de arriba, la serie Súbete a los sueños. Y bueno, tenemos que primero entender qué significa esto, porque vamos a escuchar 7 u 8 mensajes que tienen que ver con esta situación. Hay que subirnos a los sueños. Por ello, antes de que entremos directamente al tema de hoy, que es el sueño de un mundo mejor, vamos a entender un poquito de qué significa esto de súbete a los sueños. Y para entenderlo quiero compartir con ustedes en esta mañana una historia, así que escúchela con atención. Michael, obviamente no es mexicano, aquí nadie se llama Michael, ¿verdad? Es una persona extranjera del norte al norte de nuestro continente. Es un joven músico bastante talentoso que ha llegado a ser guitarrista principal en muy buenos grupos cercanos a su comunidad, pero también de importantes bandas en su país. Ganó mucho dinero. Un buen músico, un buen guitarrista puede ganar muchísimo dinero, pero vivió perdidamente. Es normal en medio de este círculo. Los músicos, todo lo que tiene que ver con grupos musicales del mundo, generalmente hay droga, hay perversión, hay sexo y hay muchísimas otras cosas, alcohol, muchísimo alcohol y una manera perdida de vivir. Y Michael ha experimentado todo ello. Es muy común en este círculo. Sin embargo, llegó el día en que Dios tuvo misericordia de él y le llamó. No sabemos exactamente cómo, pero Michael vino a los pies de Cristo y el Señor lo introdujo como su hijo en su reino y lo alejó de toda esta situación, lo alejó de este círculo que había a su alrededor, lo quitó de estar tocando en grupos en el mundo y lo trajo a una iglesia. Y en esa iglesia no había ningún músico y se le dio la oportunidad de ser él, aunque era no creyente, el que guiara a la iglesia en la adoración, en la alabanza a nuestro Dios por medio de la música. Michael se sintió muy bien. Dijo, bueno, yo ya no voy a tocar para el mundo, ya no quiero estar más allá, pero tengo ahora la oportunidad de alabar a Dios, de glorificarle por lo que ha hecho en mi vida y de guiar a su pueblo para que lo haga con toda fidelidad. Era apenas una pequeña iglesia, pero él empezó a tocar y a dirigir la alabanza domingo a domingo y en todos los cultos. Sin embargo, pasaron algunos años y pareciera que ese gozo que en el principio sintió, aunque era un músico excepcional, vino a menos. No pasaba nada. Él se sentía estancado, pero la iglesia lo quería, los hermanos lo reconocían, había ganado el afecto de todos, pero él sentía que algo estaba pasando, se sentía estancado en lo que estaba haciendo para el Señor al colaborar con la iglesia. Michael piensa un momento y dice, bueno, voy a ir a platicar con mi pastor, le voy a contar lo que estoy sintiendo y voy a pedir el consejo respecto a esta situación. Va, se entrevista con su pastor y le dice, bueno, he venido a platicar con usted, siento que estoy estancado en lo que estoy haciendo, yo quisiera prosperar algo más, hacer algo más, poder
no sé exactamente cómo hacerlo. Luego le dice el pastor, bueno, yo creo que tú deberías de pensar un poco más, no eres un niño, eres ya un joven adulto, qué es exactamente lo que quieres hacer. Y podemos encontrar, ¿verdad?, las maneras de que sigas desarrollando. Pero Michael no sabía exactamente lo que quería. Le dice, no sé, siento que me gustaría que la gente me escuchara, porque solamente escuchan mi guitarra, pero jamás me escuchan a mí. Siento la necesidad de hacer algo para que otro sea beneficiado, para que otro sea bendecido, y quizás, pastor, desarrollar algo de liderazgo dentro de la iglesia, quizás con los jóvenes, pero no sé, no estoy seguro de nada de eso. El pastor se sienta con él, abre la Biblia y le dice, mira, quiero compartir contigo esta porción de la palabra. Y le lee a Michael Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 27. Se lo voy a leer, no lo busque. Dice la palabra, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Luego de leerle esta porción de la palabra, le pregunta el pastor a Michael, ¿entiendes lo que tienes que hacer? ¿Qué quiere que le conteste a Michael? No. Le dice el pastor a Michael mientras hablan un diálogo, ¿acaso no sueñas con desarrollar liderazgo? Sí, pastor, eso es lo que yo quisiera hacer. Bueno, Michael, súbete a ese sueño y aprende a servir, porque eso es lo que dice la palabra. Pero pastor, más servicio. Ya sirvo como músico en la iglesia, dirijo la alabanza cada domingo, estoy aquí en cada culto, estoy aquí en cada actividad especial. ¿Qué más quiere que haga? Ya sirvo, creo yo que ya sirvo lo suficiente. Sí, Michael, le dice el pastor, y te lo agradecemos. Vemos tu fidelidad en el ministerio que desarrollas, pero para ti no es suficiente. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar ese don que Dios te ha dado y subirte a tu sueño y empezar a servir con tu don a tu prójimo y ver cómo Dios te desarrolla y te lleva a nuevas alturas. Michael no comprendió del todo, pero se despidió y se fue a su casa. Por la noche, que acostumbramos a ponernos a pensar un poquito en la noche, buen ejercicio. Michael no estaba muy convencido, pero sumiso, busca a Dios y le dice, Señor, yo pongo la oración delante de ti, tú conoces mis sueños, sabes lo que quisiera realizar, lo sabes tú mejor que yo, no entiendo del todo lo que me quieres decir, porque no le entiendo el pastor lo que me está explicando, pero yo pido que seas tú el que me diga lo que tengo que hacer para poner el don que me has dado al servicio tuyo, sirviendo a mi prójimo para que sea edificada su vida y sea edificada la mía. Y se durmió. Pasó la semana, el siguiente domingo, como siempre, estuvo en el culto, dirigió la alabanza y lo hacía muy bien, era un músico muy destacado. Al terminar el culto, se acerca a él un joven, un adolescente de unos 12 o 13 años de edad, y le dice, oye, a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra igual que tú, ¿me puedes enseñar? Dice que Michael solo movió la cabeza, le esbozó una sonrisa y le dijo, mira, yo soy muy bueno en esto, tengo muchos años de estudio, de práctica y de trabajo, y no creo que tú, que apenas quieres aprender, llegues en muchos años a tocar como toco yo. El joven adolescente, y sabemos cómo son, le dijo, bueno, si no se puede, gracias, se dio la vuelta y se fue.
mismo día, por la tarde, el espíritu de Michael no se sentía bien. Él se sentía incómodo, terminaron las actividades de la iglesia, se fue a su casa y se seguía sintiendo incómodo. En la noche buscó al Señor en oración, pero cuando apenas estaba empezando a orar, vino a su mente las palabras de su pastor. Y escuchó como le decía: bien, Michael, súbete a tu sueño y aprende a servir. Y entonces comprendió que era lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, lunes, tomó el directorio de la iglesia, buscó el teléfono de la familia de este jovencito que se había acercado a él, llamó por teléfono y hizo arreglos con este muchachito y con los padres para empezarle a enseñar guitarra. Inició a darle clases, pero se dio cuenta que aunque era un músico muy destacado y había tocado mucho y a la perfección, no tenía la menor idea de cómo enseñarle a otra persona. Y esto llega a pasar. ¿Qué hace? No se rinde. Empieza a buscar algún método de enseñanza que pueda llevar a cabo para enseñar, lo encuentra, lo estudia y sigue con la clase. Como es común, los demás jóvenes se empiezan a enterar de que este muchacho está recibiendo clase con el músico y todos reconocen que es muy bueno, y entonces a todo el mundo se le antoja. Y llegan otros 10 jóvenes que le dicen: nosotros también queremos aprender, ¿podemos sumarnos a esta clase? Y bueno, lo piensa ahora 2 veces y les dice sí, considerando que tiene un llamado para servir. Ahora tiene 11 alumnos, y si batallaba para darle la clase a uno, la metodología y la didáctica para poder enseñar a un grupo es totalmente diferente. Le recomiendan algunos cursos de didáctica, de pedagogía, y se toma tiempo para leer, para aprender, busca algo de asesoría y puede llegar a manejar el grupo. Pasan algunos meses, y ya como a los 6 meses veían que el grupo conversaba. Le dice: pastor, quisiéramos tener una participación como grupo donde ya todos los muchachitos están tocando sus guitarras. La tienen. Obviamente a la iglesia esto le encanta. Sea o no una calidad extraordinaria el ver que los hijos, los jóvenes de la iglesia participan, la iglesia está feliz, está muy contenta de esto. Y entonces más personas quieren agregarse al grupo. En algún momento tiene que limitar la asistencia, pero su grupo ya ha crecido más de 20 personas. Y tienen que seguir aprendiendo cómo poder manejar un grupo tan grande, empezar a dividir los grupos, buscar apoyo y ayuda de otras personas. Y pues prácticamente empieza a fundar una escuela de música dentro de la misma iglesia. Pero no solo sucede esto. Los adolescentes, ahora con su maestro de música, al pasar del tiempo empiezan a tener confianza con él. No es un adulto mayor, es un joven adulto, y empiezan a platicar, empiezan a compartirle, y llega un momento en que empiezan a poner delante de él sus dudas, sus necesidades y pedirle consejo. Michael no tiene la menor idea de cómo aconsejar a un adolescente. Y entonces dice: ¿qué puedo hacer? El pastor le dice: mira, en este lugar están ofreciendo un curso de consejería bíblica, ¿por qué no vas y lo tomas? Dice: tengo cosas que hacer, tengo trabajo, doy las clases, toco en la iglesia, pero voy a ir a tomar el curso de consejería. Va, toma el curso y empieza a ser el consejero de estos muchachos sin ningún nombramiento. Sigue adelante con todo el trabajo que está realizando. Y pronto se da cuenta que la necesidad va más allá de solo la consejería. Ahora los padres, contentos con él, han pedido a los líderes de la iglesia que sea oficialmente el consejero y el maestro de la escuela dominical de los adolescentes. Y el pastor le dice: como tú no sabes enseñar educación cristiana, te voy a mandar a tomar un curso de educación cristiana. Va y lo toma. Y entonces ahora es el maestro de música, es el consejero de adolescentes y es el maestro de escuela dominical. Quería trabajo, muchacho, ¿verdad?
Y para no seguir adelante con la historia, resumo qué ha pasado con la vida de Michael. Hoy, este hombre tiene una reconocida escuela de música donde muchos jóvenes se preparan para adorar y alabar al Señor. Pero no solo esto, se convirtió en un famoso conferencista para adolescentes y jóvenes y un líder principal de una organización de alcance evangelístico para adolescentes. Hoy Michael está sumamente agradecido con Dios por mostrarle que la disposición de servir a su prójimo, con el talento, ese don que Dios le dio, está dispuesto a prepararse, a sujetarse a toda esa preparación que Dios tenía para él, lo ha llevado a cumplir su sueño. Ahora tiene liderazgo, ahora mucha gente lo escucha y ha logrado crecer con el don que Dios le ha dado en nuevos ministerios. Michael entendió que podemos hacer dos cosas: soñar con grandes alturas y ver cómo nuestros sueños pasan allá alto por los cielos, o subirnos a ese sueño y llegar alto a los cielos con ellos. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso este trimestre vamos a estar hablando de este tema: súbete a los sueños. ¿Qué tiene que ver esta historia con el tema de hoy? El sueño de un mundo mejor. Si no todos los seres humanos, la gran mayoría, anhelamos, y creo que somos una gran mayoría, que este mundo fuese mejor. ¿Usted no anhela que este mundo sea mejor? Cuando abre el periódico, cuando ve las noticias, cuando va por la calle, ya no tenemos siquiera que ver lo que opinan los demás. Vemos maldad, miseria, desamor, odio realmente, inmisericordia, desatención, corrupción. Vemos alrededor de nosotros en el mundo. No sé si usted alguna vez ha pensado que le gustaría que esto sea mejor. Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos quisiéramos, soñamos con ver un mundo diferente. La pregunta que nos tenemos que hacer ¿es posible? Si le hacemos esta pregunta al mundo, puede ser, y encontramos muchas personas que digan, no, las cosas son así, esto no va a cambiar, esto va a seguir así, y así nos vamos a morir. ¿Cuál es el pensamiento de nosotros los creyentes respecto a esto? Que Dios dice que sí se puede, que el mundo puede cambiar, que el mundo puede ser mejor. La Biblia nos afirma que esto puede ser mejor. Y el domingo pasado veamos una porción de la palabra que nos dice que la creación misma, la creación sufriente a causa del pecado y de la corrupción, anhela ser transformada cuando se dé la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos esto? Hablamos de los hijos de Dios, que nosotros somos sus hijos y que debemos manifestarnos, no comprar cartas en la calle. No se trata de esto, sino la manifestación del trabajo, de la actitud, de ese testimonio diario de lo que estamos haciendo a nuestro alrededor, para que la gente vea que Cristo está en nosotros y que somos hijos de Dios. Las cosas pueden ser diferentes, las cosas pueden ser mejores, y Dios obra a través de sus hijos y de sus hijas en esa manifestación. Entonces podemos decir que este sueño es posible y necesitamos subirnos a este sueño. Si pensamos un poquito en la vida de Michael, ¿qué tuvo que hacer para subirse al sueño? Estar dispuesto a servir, estar dispuesto a ser capacitado para ello, poner su tiempo y dejarse llevar por aquello que Dios tenía para él. Tenemos entonces que entender, hermanos, cómo es que esta manifestación de los hijos de Dios, es decir, algo que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que llevar a cabo de una manera continua, de una manera diaria, de una forma en que glorifique al Señor, puede transformar lo que está a nuestro alrededor, porque eso es subirse al sueño.
No mirar solo como un expectante, como alguien que observa si las cosas pueden ser diferentes, si hay alguien que va a hacer algo para que sean diferentes, porque eso sería, como decía hace un momento, soñar algo grande, pero solamente mirar que el sueño pasa arriba por el cielo. Sino subirnos a ese sueño siendo participantes, activos en cómo llevar a cabo o cómo alcanzar la realización de ese sueño en nuestra vida. Pero tenemos que recordar esto siempre. Tiene que haber disposición para servir, tiene que haber disposición para aprender en el camino y disposición para poner los dones que Dios nos ha dado al servicio de Dios, siendo siervos entre nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Entonces podemos entender que aquí entra lo que conocemos como la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Lo que tú quieras que te hagan otros, hazlo a ellos tú. Generalmente esta es la redacción que aprendemos de lo que es la regla de oro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la regla de oro? Podemos verla ahí en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, y como queréis, que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Versículo 31. Y lo entendemos. Si yo quiero ser bendecido, si yo quiero ser tratado bien, si yo quiero tener algo en especial, tengo que empezar por dar. Lo entendemos como creyentes. Tengo que empezar por aportar, tengo que empezar por ofrecerme, tengo que empezar por poner ese don que Dios me ha dado, sirviendo a Dios, siendo bendición para mi prójimo. Pero este pasaje, y ahora sí quiero que vayamos a él. Abre tu Biblia ahí en esta porción de la palabra, Lucas capítulo 6, después del versículo 31, nos habla de algunos conceptos, algunas acciones que podemos emprender o que debemos emprender para poder ver realizado este sueño. Este mundo puede ser mejor solamente en Cristo. Pero Cristo se manifiesta firmemente a través de la vida de sus hijos e hijas, en esa manifestación de que somos hijos de Dios, en esa manifestación de que somos luz de este mundo, sal de esta tierra, que somos reflejo de Cristo y que manifestamos el amor que Dios nos ha dado cuando servimos a nuestro prójimo. Y entonces tenemos que ver cuáles son estas acciones de las cuales la palabra nos habla que debemos empezar a hacer. Y si ya las estamos haciendo, quizás tenemos que mejorarlas aún más para que esa manifestación sea fiel y poder empezar a ver ese sueño cumplido, que este mundo sea mejor bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 32, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Porque si os ama, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Me leen así como que no traen ganas de leer. Pero está bien. Yo lo estoy leyendo, así que sé lo que digo. Espero que todos escucharon y el que no escuchó lo haya visto ahí en su palabra. Este versículo nos habla acerca del amor. El amor es necesario, ciertamente. Los cristianos sabemos amar, sí, decimos, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Sentimos el amor de Dios en nuestra vida y tenemos amor a Dios. Sentimos el amor de nuestro prójimo y tenemos amor al prójimo. Y cuando ese prójimo no nos profesa amor, tengo que decirlo, muchas veces no sentimos amor por ese prójimo. Esa es una realidad. Ahí es donde entra la palabra de Dios que nos dice que si solo amas a los que te aman, esto no tiene ningún mérito. No vale para nada. ¿Por qué? Dice, los pecadores hacen exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay en tu vida? Ellos aman a los que les aman. Ellos están gozosos con los que están gozosos con ellos. Pero cuando hay alguien que está en su contra, seguramente se van a voltear en contra. ¿Y los creyentes deberíamos pensar y vivir de forma diferente? Claro que sí. Nosotros debemos amar aún al que no nos ama. Tenemos que amar a aquel que nos aborrece. Tenemos que bendecir a aquel que nos persigue
y nos ultraja. Eso es lo que dice la palabra. No es invento mío, lo dijo nuestro Señor. ¿Cómo estamos manifestándonos con amor al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que vivimos, a nuestro alrededor? Y debes decir que sea una reflexión muy personal, porque tú conoces tus pensamientos, sabes cuáles son tus acciones y cómo reaccionas con aquellos que te aman, que seguramente les manifiestas amor, pero también con aquellos que no se manifiestan para ti con amor. Un punto fundamental para poder subirnos al sueño de ver un mundo mejor es aprender a amar sin esperar nada a cambio, tal y como Dios nos amó. Dios no vino a buscar nuestro amor, sino vino y nos amó, y ese amor nos transformó para que nosotros aprendiéramos a amar. Pero al principio quizás hasta fuimos ingratos con el Señor. Dios nos buscó, nos habló, se acercó a nosotros de distintas maneras y nosotros parece que no escuchábamos, pero el llamado de Dios no puede ser resistido. Y entonces ese amor que todo lo cubre, que lo perdona, que lo transforma en Cristo Jesús alcanzó nuestra vida. Este es un amor que conocemos el término del amor ágape, el amor de Dios, el amor que no espera nada a cambio. Y nosotros tenemos que aprender a amar de esta manera. Si nosotros nos subimos al sueño, ¿cómo? Teniendo la disposición de servir con amor, teniendo la disposición de prepararnos para amar y poner los dones que Dios nos ha dado para manifestar ese amor, estamos arriba del sueño. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver cómo ese sueño puede ir a grandes alturas y cumplirse, no por nuestros hechos y méritos, sino porque es la manera en que Dios está manifestando al mundo en la manifestación de los hijos de Dios. Seguimos en el pasaje, los siguientes versículos nos hablan del segundo concepto. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y tenemos que reflexionar en cómo está nuestra generosidad. Ser generoso es tener esta disposición para dar, esta disposición para compartir lo que he recibido y que digo es mío porque yo lo recibí. En el mejor de los casos, muchas veces decimos es mío porque yo me lo gané. La verdad es que lo recibimos, todo es dado por gracia. Y tenemos que tener esa disposición a compartirlo. Eso es ser generoso. Ver en el otro su necesidad, no solo económica, aunque tiene que estar presente, sino toda la necesidad de su vida, es decir, ¿qué puedo hacer yo con lo que Dios me ha dado, con los regalos que Dios me ha puesto y que disfruto para poder aliviar y, por qué no, resolver para la gloria de Dios la necesidad de mi prójimo? No importa si esa persona es cercana a mí o es lejana, no importa si la conozco o no la conozco, y aún si fuese mi enemigo, tengo que tener esa disposición. Esto puede hacer una enorme diferencia. Estar dispuesto a compartir, estar dispuesto a aumentar, a hacer crecer en mi vida la generosidad. Hoy hay poca generosidad en el mundo, pero la generosidad produce gratitud. Hay que reconocer que no siempre, pero eso no importa. Nosotros debemos ser generosos, pero en la medida de que todo el pueblo de Dios, todos los hijos e hijas, podamos tener esa actitud generosa, porque hemos recibido de gracia y damos de gracia, este mundo puede ser mejor. La gente agradecida cambia de vida. Y si en esa gratitud tú estás compartiendo el Evangelio, la vida de esas personas puede ser
diferentes, porque no soy yo el que te estoy dando, sino de la bendición de Dios que te comparto, porque Dios te ama. En tercer lugar, versículos 36 en adelante: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Muchas veces al leer este pasaje, yo creo que nos vamos a la primera parte del versículo 38, porque hasta suena bonito, ¿no? Que la palabra nos diga que vamos a recibir una medida, ¿cómo? Buena, apretada, remecida, o sea, bien retacadita y acomodada, ya no cabe más, nos va a ser dado, va a ser puesta en nuestra vida. ¿Y qué decimos? Todos queremos eso. Así, Señor, bendíceme, como lo dice tu palabra. Y hasta podemos gritar 2 o 3 aménes. No lo recomiendo, porque tenemos que ver qué es necesario hacer para poder llegar a esto. Y el Señor es muy claro en su palabra: hay que aprender a tener misericordia. ¿Cómo es esta misericordia? No juzgues, no condenes, aprende a perdonar. Mide con la misma medida, con la misma vara que quieres ser medido tú mismo. ¿Dios ha tenido misericordia de tu vida? Sí. No se fijó en lo que yo era, no tomó en cuenta mi pecado, no tomó en cuenta mi vida, sino que con misericordia me llamó en Cristo Jesús a ser una nueva criatura y ahora poderme llamar hijo de Dios. Tenemos que aprender misericordia. Puedo perdonar porque he sido perdonado. ¿Cuánto perdón le hace falta al mundo hoy? Casi todas las personas que hoy están metidas en cuestiones de violencia, de maldad, de robo, y que lo hacen con esa intención, ya con saña, ya sin tener ningún remordimiento, podríamos decir, ya sin pensar, porque se han deshumanizado, tienen raíces de un rencor terrible en alguna etapa de su vida. Fue en la infancia, algo pasó, algo sucedió, desatención, situación con los padres, violencia, abuso, etcétera, pero han crecido con ese rencor. ¿Qué necesitan aprender a perdonar? ¿Quién les va a enseñar a perdonar? Los que hemos sido perdonados. Los que sabemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y ahí tenemos que detenernos y pensar: verdaderamente yo sé perdonar, como para poder ir y decirle a alguien: oye, mira, es que el perdón te va a beneficiar, el perdón te va a transformar, te vas a sentir libre, a gusto, descansado, y puedes aprender a perdonar porque sabes que hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Nos falta mucho de esto, pero tenemos que empezar nosotros mismos por ser misericordiosos. Hablando metafóricamente, hermanos, tenemos que decir que este sueño de un mundo mejor ha sido el sueño de Dios en Cristo, que el mundo sea transformado y que todo sea mejorado. Cristo dio amor, se entregó generosamente y nos mostró su misericordia. Y ahí están los elementos. Cristo se entregó por amor de manera generosa y nos ha dado misericordia. ¿Qué ha sucedido con esto? El mundo empieza a transformarse. Darse a uno mismo es el ejemplo de la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo sea mejor. Y no solo el mundo, sino también haya un futuro eterno y precioso para aquellos que hemos recibido ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa entrega generosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos concluir en esta mañana? Tomando en cuenta los dones que Dios nos ha dado
Y aquí tienes que recontarlos tú. ¿Qué dones tienes? ¿Qué regalos tienes en tu vida? ¿Qué bendiciones el Señor ha puesto sobre de ti? Porque ahí están los regalos de Dios en tu vida. Ahora, tener una disposición para servir. Con esos dones hay que aprender a servir. Una disposición a prepararme para ello. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero podemos preguntar, podemos investigar, podemos aprender, quizás tengamos que practicar, pero hay que estar dispuestos. O sea, Michael no hubiera tenido la disposición de ir a estudiar algo de pedagogía, de manejo de grupos y después educación cristiana, algo de educación teológica, nunca hubiera llegado a cumplir sus sueños. Pero las oportunidades de aprender están allí y muchas veces nos detenemos, cerramos nuestros ojos y decimos, no tengo tiempo. La verdad es que no tenemos disposición. Y entonces seguimos viendo los sueños pasar. Pero sobre todo, con eso termino, la disposición a comprometernos. Si no hay compromiso, no te estás subiendo al sueño. Si tú anhelas algo en el Señor para tu vida como creyente, como hijo de Dios, y quieres superar y quieres crecer, para hacer bendición necesitas comprometerte. Y empezar a ver primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar que todo lo demás sea añadido, lo que tú necesites en tu vida. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hay compromiso, si hay servicio, si hay preparación, entonces nos estamos subiendo al sueño. Y nos podemos subir al sueño de que haya un mundo mejor, ¿cómo? Manifestándonos como hijos de Dios en medio de este mundo y manifestarle al mundo la gracia de Cristo. El evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos realizando para la gloria de Dios, en gratitud por la salvación que hemos recibido, va a generar un cambio. Y podremos ver cumplido el sueño de un mundo mejor. Para nosotros, en lo personal, como seres humanos, esto es imposible. Pero para Dios y para Cristo no hay imposibles. Nosotros solo tenemos que manifestar lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Así que súbete a este sueño. ¿Sueñas con un mundo mejor? Empieza a dar pasos para que esto suceda. Vamos a orar. Señor, tú nos has dado, Padre, grandes bendiciones. Has puesto en nosotros infinidad de dones como tu pueblo, como tu iglesia. Y quieres ver, Padre, cómo esta manifestación de tus hijos e hijas, por la gracia de Cristo, transforman este mundo. Para nosotros es imposible, pero en tu amor, con tu poder, esto, Señor, es posible. Sabemos que la manifestación plena de esto no se dará en este tiempo, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero es tiempo, Señor, de levantarnos y de manifestar lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, pues, nuestro Padre, que nos des ese compromiso, que nos hagas conscientes de los dones que nos has dado, que con ellos nos comprometamos a servir a nuestro prójimo, si es necesario, a prepararnos para ello, con toda disposición, en gratitud por lo que tú nos has dado. Obra, Padre, en nuestros corazones y pensamientos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.